Los asesinatos llegan de muchas maneras. Los asesinos tienen opciones. ¿Cuándo fue tu primer asesinato? Dijo cosas desagradables sobre mí y lo tiré debajo del metro. Agarrotar. Matar a alguien por estrangulamiento con un cable o una cuerda. Cuando habla con la policía, un hombre llamado Kieran Kelly admite ser un asesino. Posteriormente, algunos afirmarán que mató 31 veces. Su arma favorita, sus manos desnudas y su fuerza. Empuja a algunas víctimas a las vías del metro londinense. El primer asesinato que admitió fue bajo un vagón. Kieran Kelly fue detenido y acusado del intento de asesinato de otro hombre en la estación de metro de Tooting Bec, en Londres. Y luego comenzó a contar historia tras historia tras historia. Kelly opera a simple vista, camuflado entre los viajeros o centrándose en la fruta madura, quienes menos pueden valerse por sí mismos. Eran personas sin hogar, que habían perdido el contacto con personas, que se preocupaban por dónde estaban. También eran vulnerables porque muchos de ellos eran adictos a la bebida o a las drogas. La historia de Kieran Kelly se ha convertido en uno de los misterios criminales más enigmáticos y preocupantes de nuestro tiempo. Un asesino condenado 2 veces que admitió descaradamente muchas más muertes. Hay una gran discrepancia entre 31 y 2. Durante décadas, Londres albergó a un asesino. ¿Pero empujaba a sus víctimas en el metro? ¿Qué ocurría en la mente de un asesino en serie? Creemos que se ha escondido a la vuelta de la esquina. ¿Me oyes? El sospechoso ha sido detenido. Se resistió con fuerza. Los asesinos en serie desean matar, sienten la necesidad de matar. En la mente del asesino en serie. Viajar en metro es un sistema para llegar de A a B, pero no para todos nosotros. Para algunos es un lugar caluroso. Un billete para viajar puede significar un refugio contra el frío, un abrigo. Pero cuando algunos descendían a su lugar seguro, podían encontrarse con un hombre que, como ellos, dormía donde podía. Un vagabundo muy territorial que podía matar. Este era su andén, su estación de metro. Los viajeros normales podían ir y venir, pero quienes buscaban un refugio como Kieran Kelly debían alejarse rápidamente. Creo que lo que es particularmente distintivo de las víctimas de Kelly es lo vulnerables que eran. Eran personas sin hogar. Desde 1953 hasta los albores del siglo XXI, el trabajador irlandés Kieran Kelly eligió el metro para atacar a personas ocasionalmente. Pero su fotografía no estaba pegada en el metro como aviso. La policía no lo estaba buscando. Sorprendentemente, sus hazañas no se conocían. No era una historia que había oído, ni siquiera era un susurro. Algo que sabes, algo sobre un asesino irlandés en Londres que había matado a más de una docena de personas y posiblemente a más. Algunos argumentan que la historia de Kieran Kelly, el asesino en serie, nunca ha sido explotada por los medios con fines sensacionalistas debido a quienes eligió matar. A vagabundos como él, hombres y mujeres que los londinenses ignoran a menudo en sus quehaceres diarios. Cuidado con el hueco, por favor. Es muy triste, porque lees sobre esos casos y piensas que forman parte de la comunidad de personas sin hogar. Son personas que nacieron con las mismas esperanzas y sueños que los de cualquier otro bebé. Linda Papadopoulos ha hecho un viaje de exploración para tratar de descubrir por qué Kieran Kelly era así y cuántas veces mató realmente. Para descubrir la verdad del misterio de Kieran Kelly, que comenzó en su Irlanda natal, donde sus primeros años están llenos de complejidad. Fui a su pueblo natal,
para poder utilizar el registro parroquial de un pequeño pueblo llamado Rathdowney, en el condado de Laois, de un par de miles de personas, muy rural. Un pueblo irlandés muy tranquilo de la región central de Irlanda. Un viaje a Rathdowney que solo sirve para aumentar el misterio de Kelly. La familia aparentemente feliz formada por lugareños de toda la vida que desaparecieron de repente. Sabemos que su familia era relativamente estable. Se marcharon de repente, lo que en sí mismo era ligeramente inusual porque la familia tenía raíces en esa zona. Dentro de esa zona rural de Irlanda, no era una familia con solo una generación viviendo en esa zona. Tenían padres y abuelos que habían vivido en esa zona. No deja aquel pequeño pueblo irlandés para ir en busca de fortuna. Creo que huía de algo. El hecho de que los Kelly se fueran de allí de repente fue algo digno de atención. ¿Por qué se había ido tan rápido la familia Kelly? ¿Había sido porque el todavía adolescente Kieran había matado por primera vez? Se hizo un descubrimiento macabro cuando otros se mudaron a la casa de la familia Kelly y el hombre de la casa empezó a hacer reparaciones. Un día, cavando en su jardín con su hijo, haciendo una zanja para sacar una tubería de agua desde la casa al camino, tocaron hueso. Cavaron un poco más, siguieron y descubrieron lo que supusieron que eran los restos de un esqueleto. Pensaron que podían ser de una persona. Había un lazo de alambre alrededor del cuello. Encaja con la teoría de que Kieran Kelly pudiera haber matado en Irlanda y en Inglaterra. No es más que otro punto de intriga relacionado con la historia de Kelly. Los Kelly se mudaron a Dublín, donde Kieran no era desconocido para la policía local. Se descubre algo más sobre él en la devotamente católica Irlanda. Parece haber luchado contra su sexualidad. Creo que es muy posible que huyese del hecho de que tenía cierta ambivalencia en torno a su sexualidad, que en aquel momento habría sido algo denigrante. Entonces, tal vez sea su homosexualidad una de las causas del claro comportamiento antisocial de Kelly. Sus antecedentes, su ficha, tiene el grosor de una guía telefónica por delitos menores. Su sexualidad, su homosexualidad, ha sido una característica de la historia de Kelly. Ser gay no solo estaba mal visto en la sociedad, sino que además era un delito. La sexualidad de Kelly será fundamental para comprender sus métodos, motivaciones y su mente. La idea de que tienes que reprimir tu verdad, reprimir algo tan natural como respirar y comer, algo tan natural como mirarte en el espejo y saber que lo que ves es enormemente perjudicial, enormemente perjudicial. Sabemos que este tipo de represión puede conducir a cosas como la depresión y la ansiedad, y de hecho a un odio hacia uno mismo o a la comunidad, y tal vez sea esto precisamente lo que estamos viendo en este caso. El policía que interrogó a Kieran Kelly y que formó parte del equipo que presentaría cargos de asesinato en su contra es el exdetective Ian Brown, alguien que cree que la pelea de Kelly con su sexualidad es fundamental para su historia. Dime cómo era 1953 para los homosexuales. Bueno, la homosexualidad aún era un delito. Agredían a los homosexuales. Se ocultaba todo. Desde un punto de vista homosexual, no había desfiles gay, ni orgullo gay. La gente no había salido del armario. La actitud del público era totalmente distinta, porque eran delincuentes. Así que, aunque la gente dice que era homofobia, no lo era. Era el hecho de que era un delito. Te educaban para que pensaras, bueno, es un delito, es lo mismo que el robo u otras cosas. Kelly se había educado pensando que había algo malo en él, que no era bueno, que Bueno, era pensemos malo. que no admitiría. Pensemos que nunca admitiría ser homosexual, ¿sí? Para descubrir a quién pudo o no pudo haber matado a Kelly,
Sus asesinatos confirmados comienzan en 1983, cuando ya bebía mucho y era un vagabundo que vivía como podía en el sur de Londres. Fue entonces cuando el detective Ian Brown se encontró con él y descubrió la ferocidad de la violencia extrema de unos vagabundos contra otros. Yo era un inspector de la comisaría de policía de Clapham y la noche antes de conocer a Kelly, había un viejo vagabundo llamado Boyd, un vagabundo típico, sin problemas, pero siempre borracho. Y aquella noche 2 jóvenes policías fueron a Clapham Common, donde encontraron a Boyd comatoso. Estaba lloviendo y había barro. Bueno, no hicieron lo que debían exactamente. Tenían que haberlo cogido y llevado a Brixton, pero no lo hicieron. Lo metieron en una furgoneta de la policía y lo llevaron a comisaría. Metieron a Boyd en una celda y se desmayó. Al día siguiente, a eso del mediodía, hay un anciano en Clapham High Street, sentado, viendo cómo pasa el mundo, cuando se le acercan 2 vagabundos, uno llamado McManus y otro llamado Kieran Kelly. Kelly y otro que bebía mucho, llamado Paul McManus, estaban en Clapham Common. Intentaron atacar a un tipo llamado Walter Bell. Kelly le retorció un brazo sobre la espalda. Le quitó un anillo del dedo meñique. Básicamente, le roban un anillo de boda y un reloj. Los detienen enseguida. 2 vagabundos, 2 golfos, que llevan a la comisaría de Clapham. El sargento de guardia tiene 4 celdas y no quiere contaminarlas todas, por lo que le parece una buena idea meter a los 2 recién llegados en la misma celda que el viejo borracho que está dormido en el suelo. Cuando llega a la celda, William Boyd estaba allí. Otro bebedor callejero sin hogar, detenido a menudo por la policía y muy conocido. Estaba durmiendo en la celda. Ian Brown estaba llegando al final de su jornada. Se estaba preparando para irse a casa cuando oyó gritos procedentes del pasillo de la comisaría. Un joven detective grita: «Jefe, jefe, rápido a las celdas». Y voy a las celdas y allí veo a Boyd con un sargento haciéndole el boca a boca. Un viejo vagabundo, sucio y maloliente, y alguien que le hace el boca a boca. Me acerqué, le tomé el pulso y no había pulso. Y cuando miró hacia la esquina, vio a un Kieran Kelly muy tranquilo, con las piernas cruzadas y los pies descalzos. Miré hacia abajo y vi que alrededor del cuello de Boyd había 2 calcetines largos unidos con un nudo y que había sido estrangulado. Los agentes que estaban allí trasladan a Kelly de aquella celda a otra contigua y enseguida confiesa el asesinato de William Boyd. Y en 24 horas lo tienen en una sala de interrogatorios. Finalmente llevamos a Kelly arriba y hablamos con él. Lo que ha hecho es evidente. Y parece llevarlo bien. Levanta las manos y dice: «Sí, el viejo cabrón roncaba, ya no va a roncar más». Y ya está. Hay un asesinato en las celdas. Tenemos a Kelly. Fin de la historia. Solo que no era el final de la historia. Solo era el principio. Un hombre borracho y sin hogar llamado William Boyd ha sido asesinado en una celda de la policía de Clapham, Londres. Su agresor, Kieran Kelly, se jacta de ello con orgullo. El detective que escucha su historia cree que puede haber otras cosas que Kelly puede querer admitir. Estaba de humor para revelar más que ocultar verdades con las que había vivido durante décadas. Y le dije: «Bien, cuéntanos la historia». «¿Cuándo fue tu primer asesinato?». Dijo: 1953, el año de la coronación. Kelly admitía haber empezado a asesinar personas 30 años antes. Dijo: «Vine con Christy Smith, que era su amigo irlandés. Dijo cosas desagradables sobre mí. Dijo que era gay y lo tiré debajo del metro en la estación de Baker Street.
Y luego comenzó a contar historia tras historia tras historia. ¿Tenía el desprevenido policía Ian Brown a un asesino en serie en sus manos? Kelly había confesado haber asesinado en una celda de la policía y luego admitió haber empujado a un hombre a las vías del metro de una estación de Londres. ¿Qué más admitiría? El detective y el asesino estaban jugando. El investigador se hacía el tonto y el asesino llevaba el peso de la entrevista. Pero ¿qué parte de lo que dice Kieran Kelly en ese momento es cierto? ¿Crees que en aquel momento estaba disfrutando con aquello al compartirlo contigo? Sí, son fanfarronadas. Fanfarronadas. Es más listo que tú. Ha matado a todas estas personas. Mira qué listo es. Puedo preguntarte, ¿estabas oyendo aquello? ¿Cuál es tu posición? Explícame, como agente de policía intentas manejar su frágil ego y obtener todo lo que puedas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo le quitas la información? Bueno, yo estaba muy contento. Tenía algo diferente. No solo un cadáver en una celda. De repente, te das cuenta de que has dado con algo, pero no sabes qué es. ¿Le sigues el rollo? ¿Le vas Sí, dando cuerda? se lo sigo totalmente. Y le digo lo listo que es y cómo logró salirse con la suya todos estos años. Y el sargento y yo nos miramos pensando, que hable, que hable. Y seguimos diciéndole lo maravilloso que es y él sigue dándonos más y más y más. Kelly pronto les dio voluntariamente otra víctima. Le dio un nombre que no significaba nada para Ian Brown. Hector Fisher. Ian Brown le siguió la corriente. Le fue dando carrete y le dijo, no sé, dímelo tú. Y Kieran Kelly le dijo, estás hablando de Fisher, ¿no? Ian Brown, sin tener ni idea de quién era Fisher, dijo, exacto. Y le indicó al sargento que mirara en el archivo policial y descubriera quién era Hector Fisher. Y regresó con información sobre Fisher. De repente se volvió hacia mí y me dijo, soy demasiado listo para ti, ¿verdad? Soy demasiado listo para ti, ¿verdad? Y yo le dije, oh, siempre Kelly, y me dijo, no sabías que había sido un robo, ¿verdad? Le dije, no, no lo sabía. ¿De cuál estamos hablando, Kelly? Y él dijo, de Fisher. Ian Brown no conocía a ningún Hector Fisher. Habían sacado a Kieran Kelly de las celdas por estrangular a William Boyd y de repente se encuentran con aquella confesión inconexa. Había elegido a aquel hombre, Hector Fisher, a quien dijo que había asesinado en Clapham Common en 1975. Yo le dije, cuéntanoslo todo entonces, y él dijo, soy demasiado listo para ti. Le robé, tenía mucho dinero, pero le dejé 20 libras en el bolsillo. Lo apuñalé. Lo apuñalé. Ah, vale, Kelly. Kieran Kelly le dijo a la policía que sabía cuánto dinero quedaba en el cadáver. Y fue lo que utilizaron. El fiscal lo utilizó en el juicio, que solo el asesino podía saber cuánto dinero quedaba en el cadáver de Hector Fisher. Y Kieran Kelly se lo había dicho a la policía en la comisaría de Clapham en 1983. Entonces sacamos la ficha y descubrimos que se habían encontrado exactamente 20 libras en el bolsillo cuando el patólogo llegó al lugar del crimen. Y las heridas eran como Kelly las había descrito. Así que de repente tenemos a Kelly admitiendo un asesinato que no habíamos relacionado con él. Lo que supieron por la ficha policial fue que el asesinato de Hector Fisher llevaba 6 años sin resolverse. Pero el público no había pedido justicia por un asesinato sin resolver. Las víctimas no estaban dentro del radar de la sociedad. Eran de la clase baja del metro. Hector Fisher, asesinado, 1975. La reputación de Kelly entre la comunidad de personas sin hogar significó que fuera interrogado por el asesinato. Kieran Kelly fue interrogado en aquel momento y no pasó nada. Es posible que Kieran Kelly creyera haber sido más listo que la policía. Y el motivo por el que decidieron acusarlo cuando lo interrogaron era que había dejado una suma de dinero en el cadáver. Según Kelly, el motivo del asesinato había sido el dinero, pero ¿era más complicado todo aquello?
Lo que oímos una y otra vez es que hay personas que nos informan de que Kelly era gay o que detestaba a la comunidad gay, posiblemente debido a sus propios sentimientos reprimidos. O también podía ser una excusa conveniente para que Kieran Kelly matara a Hector Fisher. Salieron a beber juntos, se sentaron en un banco del parque. A continuación, Hector Fisher le hace una insinuación y Kieran Kelly la rechaza, pero lo hace de la manera más brutal. Lo ataca. Creo que tenía más de 21 puñaladas, heridas hechas con un objeto con mucha fuerza y una herida profunda en el pecho. Así que podían haber tenido algún tipo de relación sexual, algún tipo de acuerdo sexual entre Kieran Kelly y Hector Fisher, que llevó a Kieran Kelly a atacar a Hector Fisher en Clapham Common en julio de 1975. Y eso le causó la muerte. Con un ataque tan brutal a Hector Fisher, ¿por qué no pudo encontrar testigos la policía en la época del crimen? La respuesta ayuda a explicar por qué gran parte de la historia de Kelly permanece sin confirmar. El mayor problema de todo este sistema, claro, es que Kelly es un vagabundo. La comunidad de vagabundos es una comunidad en constante movimiento. Cuando miré hacia abajo... El asesinato de Fisher en 1975 había quedado sin resolver debido en parte a que los testigos, vagabundos sin hogar que vivían al margen de la sociedad, se habían ido a otro sitio. Otro escenario que explica por qué Kelly, rara vez declarado culpable de asesinato, afirmó que había matado a un hombre llamado Maurice Whaley. En esa historia fue casi imposible establecer la verdad. Uno de los que Kelly admitió fue un tipo al que dijo que le había golpeado en la cabeza con un ladrillo. Lo encontraron en la parte inferior de unas escaleras que iban a un piso de la planta baja. Y todo estaba bien. Pero Kelly dijo que lo golpeó en la cabeza con un ladrillo, pues lo habían archivado como una muerte accidental porque era un vagabundo que se había caído por las escaleras. Y ese era el mayor problema. Por lo tanto, existe el temor desde tu punto de vista de que ahora quiera agrandar tanto su figura que elegirá una muerte cualquiera y dirá, lo hice yo y eso también lo hice yo. Y el número será exagerado, ¿no? Sí, todo lo que Kelly diga ahora tiene que ser investigado para ver si los hechos concuerdan. De hecho, hubo uno que nos dijo que había cometido y que no pudo haber hecho porque entonces estaba en la cárcel. Así que añadió unos cuantos, y creo que nadie llegará a saber cuántos asesinatos cometió Kelly exactamente. Una de las cosas más frustrantes y problemáticas de encajar todo esto era la cantidad de mentiras que Kelly contaba. Sabemos que admite asesinatos que no pudo haber cometido porque estaba en prisión en el momento en que se cometieron. Entonces debemos preguntarnos qué consigue al decir estas cosas. ¿Está fantaseando? ¿Se trata de algún tipo de bravuconería? ¿Se siente poderoso burlándose de la policía, pensando que no pueden cogerlo por mucho que tengan sobre él? Creo que estos son detalles engorrosos que impiden que nunca lleguemos a comprender claramente no solo a cuántas personas mató Kelly, sino también su estado mental cuando mintió sobre haber llevado a cabo esos actos. Pero la policía cree que Kelly asesinó a muchos más que a los dos por los que fue condenado. Por ejemplo, el caso de Edward Toole. Ian Brown sabía que Kelly había conocido a Toole. Ahora quería saber más. Por alguna razón, y nunca sabes por qué, sacas el expediente de Kelly, que en aquella época estaba escrito a mano, y no todo estaba informatizado, y le echamos un vistazo a la ficha de Kelly. Y tienen información sobre la absolución en 1977 de un tipo llamado Edward Toole. Otro indigente, bebedor, callejero, vagabundo, vago. Toole había sido asesinado. Kelly, el único sospechoso de la policía, fue juzgado, pero no fue condenado. Vemos que ha sido declarado inocente de asesinato por el Tribunal Penal Central. Y piensa, vale,
Tal vez ahora, después de confesar lo de Boyd, confiese el asesinato de Edward Toole en 1977, por el que fue absuelto. Así que hizo una pregunta general para poner a prueba a Kelly. Y dijo, a ver, Kelly, ¿por qué no me hablas de todos los otros asesinatos? Indagamos y la historia consiste en que Kelly duerme en los atrios de las iglesias, sobre las lápidas, y ha entrado en el cementerio de Kennington. Lo que pasa es que Kelly duerme normalmente sobre aquella lápida y va allí una noche y se encuentra con que Edward Toole está en su sitio. Eso no le agrada mucho y tiene una cuerda alrededor para sujetar los pantalones. Y se acerca, se quita la cuerda. Se enoja tanto que lo agarrota. Y lo hace delante de otras personas sin hogar. Mientras se aleja, uno de los otros vagabundos dice, «Oh, Kelly, puedes haberlo matado». Entonces Kelly regresa, le vuelve a poner una cuerda. Lo vuelve a hacer y dice, «Ahora me lo he cargado». Al poco tiempo se llevan a los testigos, prestan declaración, explican lo ocurrido y encarcelan a Kelly. Pero el caso, aparentemente sencillo, resulta problemático para los fiscales y permite entrever por qué Kieran Kelly es el asesino en serie que el mundo está descubriendo ahora. Con testigos que habían visto a Kieran Kelly agarrotar a Edward Toole, la condena por asesinato parece segura. Pasan 6 meses. Debido a que está en prisión, Kelly está limpio, no bebe, no consume drogas. El único problema es que eso es lo que los vagabundos te dicen entonces. Todos han declarado, pero cuando el caso llega a juicio, 6 o 7 meses después, Kelly ha estado en prisión, se ha limpiado, se ve elegante. Logra parecer elocuente, seguro. Las personas que lo vieron, las personas sin hogar que estaban allí en aquel momento y que tenían problemas con el abuso del alcohol y las drogas, no habían tenido 6 meses para limpiarse. Su historia parece inconexa, han olvidado la mitad de lo que dijeron. Y los vagabundos que testifican contra él no recuerdan qué hicieron ayer y mucho menos hace 6 meses. Me parece muy bonito que jamás admitiese el asesinato del cementerio. ¿No lo admitió? Bueno, era inocente, ¿no? El tribunal le había dicho que no era culpable. Asumió lo que el tribunal había dicho. Oh, sí, pero Kelly era culpable. Claro que era culpable. Es interesante. Admite cosas que no ha hecho y, sin embargo, este incidente, que es muy similar a otras cosas que había admitido, decide no admitirlo por lo que le dijeron, de un modo casi infantil. Han dicho que no he hecho esto, pero... Y no lo he hecho. Y Kelly es así, resumiendo. Y se descarta el caso y vive para matar otro día. Aunque Kelly fue absuelto, Edward Toole es reconocido por todos los que han visto su caso como una víctima de asesinato de Kelly. Eso lleva su número de asesinatos a un mínimo de 3. ¿Qué probabilidades hay de que haya matado muchas más veces y en el metro de Londres? Su forma de matar hace que Ian Brown esté convencido de que Kelly había asesinado muchas más veces. Kelly era espontáneo. Creo que nunca habría planeado un asesinato. Fue algo que pasó. Un impulso. Ah, sí, totalmente. No le gustaba que roncara y se lo cargó. Esa es la versión de Kelly. Está durmiendo en mi lápida y lo mató. No entró en el cementerio pensando, ¿a quién puedo asesinar? No lo hizo. Aquel tipo estaba allí y a Kelly no le gustó. Y los compañeros vagabundos están en estaciones de metro, que pueden proporcionar un espacio seguro, cálido, con muchas personas que podrían llamar a la policía en caso de una agresión. Según Kelly, cuando lo interrogó Brown, fue en el metro donde empujó a un amigo a las vías. Su primer asesinato.
Y dijo que Kelly les había dicho que había empezado en 1953, cuando vine a Londres a la coronación de la reina y terminé empujando a un amigo mío, Christy Smith, a las vías del tren en la estación de metro de Baker Street. Cuando se investigó posteriormente, aparecieron pruebas que sugerían que Kieran Kelly solía empujar a otros vagabundos que encontraba a las vías del metro de Londres. En 1982, Kieran Kelly fue detenido y acusado del intento de asesinato de otro hombre llamado Francis Taylor en la estación de metro de Tooting Bec, en Londres. Taylor y Kelly habían estado en compañía y habían entrado juntos en la estación. Hubo algún tipo de altercado y Kelly empujó a Francis Taylor delante de un tren que llegaba a la estación. Y milagrosamente, Taylor fue a dar al pozo debajo de las vías. Y cuando el tren retrocedió, volvió a subirse al andén y Kelly fue luego detenido por la policía y acusado de intento de asesinato. Pero Taylor no era un desconocido para Kelly. Bebían juntos en el parque. Y después de unas semanas, la policía detuvo a Kelly. Fue detenido por el intento de asesinato de Francis Taylor. Pero ese caso fue sobreseído. Llegó al Tribunal Penal Central y quedó en nada. Luego, en 1982, a otro hombre que se llamaba Gordon McMurray y se apodaba Joe Toland. Kelly lo empujó de nuevo delante de un tren en la estación de metro Oval. De nuevo, extrañamente, en circunstancias similares a las de Taylor. Terminó en el pozo debajo de las vías y también sobrevivió. La policía organizó una rueda de identificación y Joe Toland, es decir, Gordon McMurray, tocó a Kelly. Pero después de hacerlo, decidió que tampoco quería presentar cargos. Así que hay dos claras agresiones en dos líneas de metro diferentes, con 5 años de diferencia. En 1977, un hombre llamado Francis Taylor, y luego, 5 años más tarde, en 1982, Gordon McMurray. Ambos sobrevivieron y una de las cosas interesantes sobre el caso es que marcaron a Kelly como un asesino en serie en el metro londinense. No hay nada en su ficha que indique que haya asesinado a alguien en el metro, pero hay una acusación por intento de asesinato de la que fue absuelto. Y en los registros policiales también consta que empujó a otro hombre a las vías del tren en 1982. 3 asesinatos seguros a su nombre. 2 condenas y la propia palabra de Kelly de que había matado muchas veces, empujando a vagabundos a las vías del metro londinense. 2 casos registrados en los que intentó asesinar justamente de esa manera. ¿A cuántas personas mató Kelly? ¿Y por qué? Puede que Kieran Kelly fuera condenado por 2 asesinatos y absuelto de un tercero que se vio que cometió. Pero eso solo es una parte de la historia de su confesión. Lo que podíamos demostrar eran, tal vez, 5 o 6 asesinatos. Todo estaba bien. Todo lo que Kelly dijo encajaba perfectamente. Incluso uno en Balham. Era otro vagabundo. Y Kelly nos había dicho que, una vez más, no le gustaba que durmiera donde estaba durmiendo. Parece seguro que el hombre se llamaba Mickey Dunn. Irritar a Kelly no era una buena idea. Cuando Dunn se sentó en el parque, Kelly desapareció. Luego regresó con una botella de algo. Compró una botella de aguarrás y se la vertió al otro por la garganta. Otro vagabundo llamado O'Connor, que bebía con Kelly y Dan cerca de la biblioteca de Tooting Broadway, se fue a comprar más sidra. Al regresar, descubrió que Kelly y Dan se habían peleado. Luego el tipo se fue a Peckham, donde lo llevaron a la unidad de vagabundos.
Después lo trasladaron al hospital de King's College y falleció. Se archivó como una cirrosis hepática. Pero el hombre murió de una cirrosis hepática, pero Kelly le ayudó vertiéndole cosas por la garganta. Si es cierto, y las pruebas lo respaldan, el señor Dunn fue otra víctima de Kieran Kelly. Hubo más historias. No solo era difícil encontrar pruebas, sino que no hubo presión alguna para que Ian Brown presentara cargos. Él mismo admite que, debido a que las otras confesiones de asesinato que hizo eran sobre vagabundos y bebedores callejeros sin hogar, la policía no tenía incentivos para seguir adelante. Con 2 condenas que aseguraban que Kelly nunca sería liberado, la policía decidió en aquel momento no seguir con otros casos. No hubo grandes protestas públicas. No hubo una petición apasionada para que se hiciera justicia. Lo habían pillado en 2. Iba a pagar por 2. Y ya no valía la pena seguir con otros casos. Eran personas que dormían a la intemperie, que podían desaparecer sin que nadie lo notara. En muchos casos eran personas que tenían problemas de salud mental o de abuso de sustancias. Y creo que, lamentablemente, eran personas que muchas veces se sentían indefensas. Por lo tanto, era una situación ideal para alguien como Kelly, porque podía involucrarlos para que hicieran lo que él quisiera. Y, de hecho, pasó desapercibido durante muchos años. Y las afirmaciones de que Kelly empujaba a la gente en el metro londinense. Creo que era capaz de matar a alguien en el metro de Londres. Lo que pasa con la confesión de Kelly, que son cientos de folios, es que de la gente y los asesinatos que afirmó haber cometido, solo uno de ellos, Christy Smith, estuvo bajo un tren del metro de Londres. En los otros asesinatos hablamos de envenenamientos, estrangulaciones, puñaladas, palizas mortales. Es decir, su metodología para matar es muy variada. No se limitaba a empujar a personas de los andenes del tren. Kelly era creativo en su forma de matar. Curiosamente, lo último que hizo antes de los asesinatos en la celda fue empujar a otro vagabundo bajo un tren en la estación del ferrocarril de Kennington. Y en medio puede haber otros 2 o 3 incidentes en los que alguien se cayó debajo de un tren estando Kelly por allí. Sí. Así que no hay duda de que Kelly empujara a gente bajo un tren o que lo hiciera un par de veces o 3 veces. ¿Cuántas veces admitió haberlo hecho? Como no se murieron, no admitió nada sobre empujar a la gente debajo del tren, excepto el de 1953. Pero al leer y revisar su historial, fue interrogado varias veces en casos de vagabundos que se cayeron bajo un tren, estando Kelly por allí. Y en cuanto a asesinatos, no se me ocurre ningún asesinato bajo un tren que se llevase a cabo. En cuanto a si empujó a alguien debajo de un tren y no se murió, el de Kennington, que impidió el conductor del tren. Así que hay uno que Kelly admitió haber cometido. Si lees su historia sin más, verás un asesinato y un homicidio involuntario, William Boyd y Hector Fisher. Son 2, pero en el otro extremo tienes la afirmación de un ex policía que fue elogiado por ese caso, que dice que Kelly mató a 31 personas y confesó haber matado a 31. Así que la verdad de la historia de Kelly se encuentra entre esos 2 números, 2 y 31. Si uno se cree la confesión de Kieran Kelly y lo que en ella admite, primero, está respaldada por el testimonio de Ian Brown, un inspector de detectives que disfrutó de una carrera estelar y trabajó en algunos casos realmente notables.
e hizo que se sintieran seguros de que Kieran Kelly había admitido más de una docena de asesinatos, que se sintieran seguros de que tenían pruebas para llevarlo a juicio por 5, tal vez 6 de esos asesinatos, y estaban seguros de que había cometido 5 o 6 de esos asesinatos. Creo que en la lucha por la verdad de la historia de Kieran Kelly, es con lo que me conformaría. Me conformaría con el testimonio del equipo de detectives que creyeron que lo tenían por 5 o 6 asesinatos y consiguieron que lo condenaran por 2. Dos condenas. Una absolución cuando parece seguro que fue el asesino. 2 vagabundos asesinados que habían estado con Kelly momentos antes de su muerte. 2 acusaciones de intento de asesinato en las que el jurado lo consideró inocente. El propio Kelly afirmó haber matado a otra docena de vagabundos, pero no se le puede asignar ningún asesinato en el metro de Londres. Sin embargo, fue un asesino en serie. ¿Por qué? ¿Qué sabemos con certeza? Que Kelly mató a 2 personas y fue condenado por ello. De hecho, sabemos que fueron 3 porque se confirmó una gran parte de lo ocurrido con Edward Toole, aunque no fue condenado. Van 3 personas. También sabemos que admitió delitos que no pudo haber cometido. También sabemos que las personas que pasaron mucho tiempo con él creen, y son agentes de policía y detectives, que es probable que matara de 12 a 15 personas en la región. Lo cierto es que sabemos con certeza que era un hombre peligroso. Nunca llegó al punto de poder apaciguar a los demonios con los que luchaba. Y finalmente, lo cierto es que era un asesino. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta clave. Están ahí estos temas. Me está molestando, está roncando, está durmiendo en mi sitio, pero también están estos otros temas. Dijo que era gay, intentó, me quiso, todo este tipo de... ¿Estás ahora empezando a hacerte una idea de quién es Kelly? Si ahora tienes una impresión, ¿cómo lo ves? Loco. No soy psicólogo ni nada de eso, y no sé exactamente cuáles fueron sus problemas. Pero cualesquiera que fueran sus problemas mentales, estoy seguro de que los tenía todos. Kelly tenía 3 problemas. 1, odiaba a los homosexuales. 2, odiaba a los alcohólicos. 3, odiaba a los vagabundos. Y él era las 3 cosas. Kieran Kelly mató a los que más despreciaba, a aquellos como él. Borrachos sin hogar, algunos de los cuales tal vez gays o no, mientras que el propio Kelly se negó a admitir si era o no gay. Las sugerencias de que podría haber matado 31 veces con muchas víctimas empujadas a las vías del metro son descartadas en gran medida por las autoridades. Pero esos mismos investigadores no niegan que muchos murieron a sus manos y que los demonios que mantuvo ocultos a aquellos que pasaban ante él cada día significan que probablemente nunca podremos realmente entrar en la mente del asesino en serie que fue Kieran Kelly. Creo que Kieran Kelly era extremadamente peligroso. Su audacia, su falta de respeto por la vida humana, y creo que la ligereza con la que se tomaba sus crímenes de la misma manera que al mismo tiempo se enorgullecía, se burlaba e iba de un lado a otro. Era un juego para él. Cuando la vida y la muerte se convierten en un juego, tienes una receta para un ser humano peligroso. Kieran Kelly, muerto en la prisión de Franklin en 2001. Víctimas confirmadas: William Boyd, Hector Fisher, Edward Toole es culpado. Posibles víctimas: hasta otras 29.